Bueno, entonces fíjense, por ejemplo, si tienen un paraboloide, el plano tangente en el origen va a ser horizontal. Entonces vamos a salirnos tantito de ahí para que quede un poco chueco. Entonces, pues vamos a pensar que el plano aquí está un poco chueco y queda así. Ese es el punto de tangencia, ¿sale? Bueno, ahora, si ustedes están sobre la superficie y empiezan a acercarse al punto del dominio, aquí X0, en distintas direcciones, estuvimos discutiendo en las direcciones canónicas con las parciales, pero si toman otro corte, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, tomen el corte que va por aquí así. Entonces, más o menos, pues que sea en esta dirección. ¿Sí se ve, más o menos? Que si toman el corte que les da la curva roja en la superficie, es esta dirección. ¿Y eso qué quiere decir? Que si ustedes en el dominio recorren la curva en esta dirección, la curva se dobla de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si en lugar del paraboloide fuera una montaña, ¿sale? Y tomaran, por ejemplo, un punto aquí, depende la dirección en la que tomen el corte. Ahorita no se mueve el plano. A la hora de tomar el corte, les va a dar una curva, digamos, por aquí así. ¿Se ve? ¿Se lo imaginan? Entonces, si ustedes caminan en la dirección que pinté aquí con rojo, depende el sentido que tomen, si van a subir o van a bajar. Claro, si se siguen subiendo en la forma de esta montaña, luego vuelven a bajar, ¿sale? Pero partiendo de este punto de la superficie, o sea, en f de x0, en este punto de la gráfica que es x0, f de x0, si avanzan en la dirección indicada aquí en el dominio, pueden subir o pueden bajar. Ahora, pregunta, ¿cómo tienen que caminar para para caminar sobre la montaña sin subir ni bajar? Pues alrededor, ¿no? Alrededor. Pero aquí abajo, ¿cómo tienen que mover el punto del dominio? ¿En qué conjunto tienen que mover el punto del dominio x0 para que en la montaña no cambien de altura? No, porque el plano tangente está chueco. Y la idea es recorrer la montaña, caminar sobre la montaña, Félix. ¿Qué quiere decir? Que caminen sobre la montaña y no cambien de altura. ¿Sobre qué conjuntos se están moviendo en la superficie? Abajo las curvas de nivel, ¿verdad, Ángel? Y arriba, sobre un Conjunto de... corte horizontal, ¿verdad?
¿Lo ven? Entonces, vamos a pensar que más o menos el conjunto de nivel es algo así. Algo así. Entonces, si la variable se mueve sobre el conjunto de nivel, que en este caso nos da una curva, sobre la superficie nos movemos sobre este corte horizontal a la altura de f de x0 y ahí no estamos subiendo ni bajando. ¿Sale? Entonces, esa información, por ejemplo, si toman otra dirección aquí, eh, parecida, no sobre la curva de nivel, sino se despegan poquito, aquí así, por ejemplo, aquí, ¿cómo se van a mover? Bueno, se ve el dibujo medio feo, pero pues sería algo por aquí así, en esta dirección, y luego en esta dirección es acá, y luego bajan por atrás. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que aquí al principio está, si caminan en la dirección verde, en la superficie, sí van bajando, pero no tan bruscamente como en el corte rojo. ¿Lo ven? ¿Se ve o no? Ajá. Pues tú estás parado en un punto de la superficie, José Ángel, y tú te puedes mover desde el punto en el dominio, cuyo punto en la gráfica correspondiente es este que está acá arriba. Desde el punto x0, tú te puedes mover en el dominio en distintas direcciones o sobre la curva de nivel. Si tú te mueves, si tú tomas los puntos de la curva de nivel, la variable la mueves en la curva de nivel, en la gráfica tú te vas a estar moviendo a lo largo del corte horizontal con altura f de x0. ¿Eso está claro? Bien. Ahora, si tú comparas qué pasa cuando tú te mueves en el dominio en la dirección verde comparado con la dirección roja, en ambos casos en mi dibujo estoy bajando. Bueno, hacia acá, baja. Si avanzo así en el dominio de este lado, en la superficie estoy bajando sobre esta curva, ¿lo ves? Mientras que si tú bajas de este lado, en esta dirección, en la superficie bajas de este lado. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia entre ir bajando de la montaña en la dirección roja con la dirección verde? Pues que en la dirección roja la bajada está más inclinada, está más empinado. Mientras que en la dirección verde al principio no cambia mucho de altura y luego ya va inclinándose más y más y más. ¿Lo ves? Bien. Entonces, esa información que te dice en cada corte qué tanto se dobla la curva hacia arriba o hacia abajo, o incluso qué puede ocurrir que la recta tangente en un punto del corte en la dirección, en cierta dirección, la tangente sea horizontal, o sea que la pendiente de la recta en el plano del corte correspondiente sea cero, ¿verdad? Eso puede ocurrir. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo vamos
a rescatar esa información? Pues con una derivada direccional, que no solo es elegir una dirección, sino también un sentido. Porque obviamente en la dirección roja, depende del sentido que elijas, la, la curva va a ir de subida o de bajada. Ahorita en este sentido que elegí aquí, va de bajada, pero si caminamos en sentido contrario, la montaña va de subida. Entonces, ¿cómo vamos a saber la inclinación de la recta tangente en ese corte? Pues va a ser parecido a lo que hicimos con las parciales, ¿verdad? ¿Cómo se definió la parcial de... A ver, lo hago mejor en otra hoja. Sí. A ver. Chin. Voy por el celular. Sale. ¿Qué? Les digo que no aprovechan la oportunidad para echar chisme. A ver. No, o sea, ya luego me explican qué es el glitter. Bueno, entonces, ¿cómo definimos, si están en X0, cómo se definió la parcial de F respecto a X en X0? ¿Cómo se definió? Como la derivada de f respecto a x. O sea, esa es la manera en que lo calculas, pero ¿cuál es la definición? Es un límite, ¿no? El límite, ¿cuándo qué? Cuando h tiende a 0. Ajá, real, de De f de x más h, f de x0 más h. Porque f de x0 más, casi, más h, h por e1. h por e1, Exacto. Menos f de x0. menos f de x0, Todo eso lo multiplica por 1 entre la norma de h. no, porque h es real, Sí, es real, real. ¿sale? Entonces, ¿qué están haciendo? Se están fijando en la primera dirección canónica, se fijan en x0 más un múltiplo de h veces e1, ¿sale? Y van a ver cómo cambió, en el numerador está cómo cambió la función de este punto a esto y lo promedian respecto al incremento, que como lo están haciendo en una dirección, el incremento es real. Y si ustedes se toman la parcial de f respecto de y en x0, me da el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces e2 más, no, menos f de x0 entre h. Entonces aquí lo que están haciendo es tomar un múltiplo de h de e2
y está acá, y entonces lo que hacen es ver en el numerador cómo cambió la función al pasar de aquí para acá y toman el promedio de ese cambio respecto al incremento. Entonces, si lo que nosotros queremos hacer ahora es algo así en otra dirección, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no vamos a utilizar el E1 ni el E2, ¿no? Vamos a utilizar otro vector director. ¿Y qué propiedad debe cumplir el vector director? Que sea combinación lineal de 1 y E2. Bueno, sí, pero ¿me tomo cualquiera? ¿Cómo lo hicimos con los límites direccionales? Unitario, ¿verdad? Ok. ¿Para qué? Para que el valor absoluto de h te diga qué tan lejos estás de x0. ¿Está claro eso, Gabriel? Sí, bro. ¿Sale? Porque como estos canónicos son unitarios, dada una h, ¿qué tanto te alejaste de x0? El valor absoluto de h. ¿Eso lo ven todos? Déjenme escribir aquí la observación. Como E1 y E2 son unitarios, el valor absoluto de h nos dice qué tan lejos está h veces EI a x0 más h veces EI de x0, ¿verdad? ¿Sale? El signo de h nos dice de qué lado está el vector. ¿Está clara esta observación? Ok, sí, ya quedó. Sí. Bien. Entonces, si nosotros queremos hacer algo parecido, de ver la derivada de la función en una dirección que ya no sea una dirección canónica, sino una dirección cualquiera, vamos a hacer algo muy parecido, ¿verdad? Pero nos vamos a tomar un vector director, por ejemplo aquí U, el vector U, que sea de tamaño 1, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿me pueden dictar la definición de derivada direccional en la dirección de U? Derivada direccional. ¿Va a ser casi lo mismo que una parcial o no, profesor? En la parcial solo se utilizan las direcciones canónicas. Es muy parecido, ¿verdad? Es que no sé si la notación sea lo mismo. Podría ser el límite cuando h tiende a 0, de f de x 0 más h veces tu vector u menos f de x 0 sobre h. Pues bueno. Empezamos con el contexto, ¿no? Ok, sea f una sábana, ¿no? F de un Es una dominio. función Ajá, exacto. De un dominio de contenido. un dominio Contenido igual. R2 o en Rn. R2. AR. Ok, de una vez, Rn AR. a R. Eso tiene que ser diferenciable, me parece, ¿no? Si quieres lo decimos como que si existe el límite, a eso le llamamos la derivada direccional. Bueno. O simplemente escribimos, mira, ahorita para simplificar, tomamos x0 en el interior de D, para que podamos hacerlo en todas las direcciones. ¿Sale? Como lo hicimos con límites direccionales. Simón. Primero facilitamos esta parte de la hipótesis y luego ya hacemos la observación de cómo lo podemos generalizar. Ahora, y tomamos U en Rn unitario, ¿verdad? Sale. La derivada direccional Profe, ¿no teníamos que poner de que... f No.
en X0 con dirección U es, ¿qué pasó? Que si no tendríamos que delimitar que el vector U estuviera en el dominio de la función, ¿no es necesario? O sea, sí está en Rn, pero puede que no esté en Pues D, si está ya si está en el interior, ya está en el dominio, ¿no? pero U, o sea, ¿Te U, acuerdas, Gabriel? Si está en el interior, ya está en el dominio. ok. No, pero digo, o sea, el vector U, profe. O sea, el ¿Qué? vector unitario. O estoy haciendo mal mi ¿Ese pregunta. tiene que estar en el dominio? Sí, ya No, empezó el... más bien creo que estás confundido. Se está cortando. Deja quitar una cámara. ¿Ya me oyen bien? Ya escucho mejor. Sí. A ver, Gabriel. Este, tú me estabas preguntando si U tiene que estar en el dominio. ¿Eso me preguntaste? Sí, eso mero. ¿Y, cómo ven los demás? A ver, vamos a acabar la definición y ahorita vemos esos detalles. Sale ahorita con esto, ya va a estar bien. RN, Mauricio. Exacto. U solo nos da la dirección. Entonces, la notación va a ser así. La derivada de f en la dirección U en x0 es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0, de f de x0 más h Ajá, veces el vector U. así es. Eso le restamos la función evaluada en x0, ¿Qué más? o sea, menos f de Ajá, x0. eso nos da lo que cambió la función de un punto a otro y tomamos el promedio, ¿verdad? Exacto, lo dimos Y en ya. drag. Y luego, y luego tomamos el límite de los promedios. Entonces, vamos con las observaciones. Si existe, si existe el límite, bueno, ya para no volver a escribir todo, si existe este límite, ay, me sobró un paréntesis. Bueno, me sobró un paréntesis, ¿eh? Si existe la derivada direccional, este, ¿cuál es la interpretación geométrica de este valor? La inclinación del plano... Ah, no, a ver. ¿Qué nos va a dar? Aquí La inclinación de ese plano tangente. tomamos el corte, el plano tangente, la inclinación del plano tangente es un vector de dos coordenadas, ¿te acuerdas? Cierto. ¿Qué nos va a dar? Cuando tú estás analizando un corte, ¿qué te va a dar ese plano en ese corte? Un punto a No. una recta tangente. ¿Cuál? La La que, recta tangente a quién? la que es tangente a la función en ese corte, ¿no? Exactamente. Es la pendiente, es la pendiente de la recta tangente del corte direccional de F con dirección U en X0. ¿Se entiende esta observación?
¿Sale? Bien, ¿qué significa que la derivada direccional sea positiva? Les mando la foto y lo otro lo escribo en otra hoja. Me está fallando el intento. ¿Me oyen? Sí, pero nomás se ve medio borroso, pero sí lo vimos. Ok. Ok. Bueno. Entonces, 2. Si la derivada direccional de f en la dirección de u en x0 es positiva, ¿qué significa? Pues que la pendiente es positiva. ¿Eso se vale? Sí, ¿y qué quiere decir eso? En tu plano del corte, tu pendiente es positiva. ¿Y qué quiere decir? Que si avanzas en qué dirección, en esa dirección y sentido. ¿Cuál dirección y sentido, Marco? Así es. Si la derivada es positiva, entonces, al recorrer la superficie en la dirección y sentido de u, la superficie va de subida. Entonces, al recorrerla en la dirección de u y sentido contrario de u, ¿cómo va la superficie? ¿De subida o de bajada? De bajada, ¿no? ¿Verdad? 3. ¿Qué pasa si la derivada direccional es negativa? Pues lo contrario, ¿no? Cuando la recorres en el sentido de U, va de Lo bajada. contrario. ¿Sí, no? Exacto. Y cuando la Puedo poner recorres el aquí sentido simplemente, contrario de U, va de subida. exacto. ¿Están de acuerdo? Puedo poner aquí simplemente, si la derivada direccional es negativa, es al revés. Ya sin meter más detalles, ¿se entiende hasta aquí? Simón. Bien. 4. Como x0 más h veces u tiene que quedar en el dominio de la función, que es d, ¿cuál es el dominio de la h? ¿En qué conjunto podemos tomar la h? Acuérdense que esto es una función de R a Rn.
de RRN, ¿no es al revés, profe? ¿no? Porque la variable es la h, ¿te acuerdas? X0 está fijo y U está fijo. Hoy sí, cierto. H, ¿en qué conjunto lo podemos tomar? Está en R, pero en todos los reales, Ariel. Lo único que sabes es que X0 es punto interior del dominio de F. No del diámetro de D, porque el diámetro del dominio puede ser muy grande y X0 está en una parte flaca del dominio, ¿verdad, Félix? Entonces, H va a estar ¿en dónde? Dos veces el radio de la bola, no, ¿no? O sea, la vecindad también tiene el mismo radio. O sea, es la vecindad de radio epsilon con centro en cero. Ay, cero real, ¿eh? Chin, cero real. A ver, lo pongo así. Ahorita se avienta la de MacGyver para la foto, profe. Es, porque esto es real, ¿eh? Esto es R. Esto está en R. Tal que, ¿quién es esta epsilon? La bola de radio epsilon con centro en el vector x0 está en D. ¿Y cómo sabemos que existe esta bola? Pues porque el x0 está en el interior de D. Tal epsilon existe porque x0 está en el interior de D. ¿Está claro? Sí, José Ángel. Acuérdense que les había avisado que lo de las bolas lo íbamos a estar usando muchísimo, ¿verdad? Pero ¿por qué el H tiene que estar ahí? Porque de esta manera, déjame hacer el dibujo en otra hoja. Fíjate, tu dominio es una mancha que quién sabe cómo sea. Este es D, ¿sale? O un conjunto raro, puede ser. Pero como X0 está en el interior de D, automáticamente sabes que hay una bola centrada en X0 de radio epsilon y toda la bola está metida en D. ¿Sí, Nino? Sí. Entonces, como la bola de radio epsilon con centro en X0 está toda metida en D, entonces X0 más H veces U, ¿en dónde cayó? ¿Estás de acuerdo que esto cae dentro de la bola? Porque la H está en la vecindad de radio epsilon con centro en cero. ¿Sí, Nino? Es que, o sea, sí tiene sentido, pero no me queda claro por qué H está en esa vecindad. O sea, lo de X0, como, o sea, como X0 está en el interior de, entiendo que pues existe esa bola, ¿no? Que está en el dominio, pero ya cuando
La H que está en la vecindad con centro en 0 no me cuadra. No entiendo por qué. Es que entonces hace rato que hice la observación del valor absoluto de H, no te quedó claro. ¿Dónde hice esa observación? Pero eso es a la distancia que estaba de X0, ¿no? Digo, Ah, del ¿sí? cambio, o sea, ¿Dónde la lo distancia del encuentro? cambio. ¿Por qué no lo encuentro? Ah, acá. Fíjate. Como E1 y E2 son unitarios, el valor absoluto de H nos dice qué tan lejos está este vector de X0. Pero eso no, como son unitarios, eso también pasa para el vector U. ¿Por qué? Porque la distancia entre X0 más H veces U y X0 es quién y no. Eso es una norma, ¿no, profe? H, No H, porque H es un real. ¿Es una norma? Sí, ¿no? Es una norma, pero la norma de, bueno, lo pongo. ¿La norma de qué? Pero no se enoje, profe. De, ¿La norma de qué? de X0 más H veces U. Ajá, Eso en paréntesis menos X0. ajá. ¿Y qué te quedó? Pues igual a HU, la raíz HU, cuadrada. ¿no? Ay, ¿Y esto es igual a qué? H, Mm, al valor haría absoluto al valor absoluto de H, ¿verdad? multiplicado por la norma de U. Que es uno, ¿no? Simón. Ah, ya quedó, ya quedó. Por eso nos tomamos los vectores unitarios para hacer más fácil estas cosas. ¿Cómo ves, Nino? Nino. muy bien. Entonces, la distancia de un punto a otro es el valor absoluto de H. Si tú te estás tomando H en esta vecindad, a lo más, ¿cuánto es su valor absoluto de H? El radio, epsilon. Épsilon, ¿no? O sea, Ujú. lo más lejos que pueden estar estos puntos es épsilon. O sea que este punto está en esta bola, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, Y como esta bola está en el dominio, eh, así, así, f de x0 más h veces u está bien definido. ¿Lo ves? sí, ya. Entonces, se entendió por qué el caso fácil es cuando x0 es un punto interior, ¿verdad? Porque saber cómo hay que tomar la h resulta muy fácil. Ahora, algo que se me está pasando de la observación 2 y 3 es algo. Entonces lo voy a poner en la observación 5. En las observaciones 2 y 3 estamos asumiendo que f es continua. Van a ver por qué. Por eso puse entre comillas, va de subida y va de bajada. Ahorita van a ver por qué. Vean, puede ocurrir
¿Qué? Profe, ¿eso sigue siendo parte de la observación o no? Sí. Va. Puede ocurrir que exista la derivada direccional de f y que f no sea continua en ningún punto. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿se acuerdan de la función cruz? La función característica de la cruz. F de xy igual a 1 si x por y vale 0 y 0 si x por y es distinta de 0. ¿Se acuerdan de la función? La hemos usado ya varias veces. Pues eso es la crucecita de altura 1, ¿no? Y Sí. lo demás. ¿Sale? Y en lo demás vale 0. Sale. ¿Qué ocurre? Que si u es 1, en este ejemplo, si u es el vector canónico E1, ¿cuánto vale la derivada direccional? Por cierto, ¿es quién? Es la parcial de f respecto de x en x0, ¿verdad? ¿Y eso es igual a quién? A 0, ¿verdad? Y si u es E2, entonces la derivada direccional es la parcial de f respecto de y en x0, y eso también vale 0. ¿Están de acuerdo? Pero f no es continua en 0, aunque existen dos derivadas direccionales. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense. Sea f de R2 en R tal que el corte de f en U se ve de la siguiente manera. Entonces, como están tomando un corte direccional en x0, así se ve el corte. Entonces, digamos que así se ve ese corte direccional en x0, lo voy a poner aquí así, aunque esto vive en un plano, ¿no? Si estas curvas punteadas es una función tipo Dirichlet, tuvieran tangente común aquí en este punto, en,
en esta situación, existe la derivada direccional en U de f en x0 y puede ocurrir que f no sea continua en ningún punto de R2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden pensar que en todo lo demás de R2, la función es la constante 0 fuera de este corte. ¿Sale? Y esto lo ponen aquí arriba. Y bueno, o sea, el caso es que la rompen en todo, o sea, como para la existencia de la derivada direccional, solo importa cómo se comporta el corte. Y las derivadas por sí solas en un solo punto no te garantizan mucho de cómo es la función en ese punto. A ver, en esta dirección, la superficie, el problema es que la superficie no es superficie, ¿verdad? Pero si avanzan en la dirección del corte direccional, no importa de qué lado vayan, pues digamos que sí van de subida, pero de manera discontinua. ¿Lo ven? Se ve feo, ¿no? Más bien, profe, vas como de subida y bajada, ¿no? O sea, porque vas saltando o no. Sí, o sea, pero no es que suba, no es que la función sea monótona creciente o decreciente en un sentido o en otro. Está oscilando. ¿Lo ven? Tienen eso, o sea, más bien, o sea, está subiendo y bajando, pero está saltando. Está subiendo, está oscilando, pero globalmente va subiendo. Porque o sea, desde aquí, desde esta altura, solo puedes ir subiendo, ¿lo ves? Pero la función está oscilando. Ok. ¿Sale? El problema es mayor. El problema se mantiene, lo voy a poner así, incluso si f es continua, porque f puede oscilar infinitamente. Porque acuérdense que esas oscilaciones las podemos hacer continuas. Entonces, ahora toman un corte de manera que ahora el corte igual me tomo dos curvas punteadas con tangente común aquí. Pero ahora el corte, en lugar de que sean estas funciones, van a ser estas oscilaciones infinitas. ¿Sale? ¿Qué va a ocurrir? Que bueno, en un punto, José Ángel. Pero fíjate que no estamos hablando de diferenciabilidad. Qué bueno que mencionaste, José Ángel, porque es a lo que quiero llegar. Fíjense, en un corte incluso la función puede ser continua. La derivada direccional puede ser positiva. Vamos a pensar que, o sea, que es distinta de cero, va a depender del sentido de U. Pero el chiste es que en este caso la derivada direccional de f en x0 existe y es distinta de cero, pero
en ese corte no es que la función vaya de subida y de bajada, porque la función oscila infinidad de veces. Entonces, por eso puse las comillas hace rato en eso de va de subida y de bajada. ¿Sale? Pero, ¿cuál es la observación? En los primeros dos ejemplos, no solo las superficies no solo las superficies son continuas. ¿Sale? Sino que son suaves. Esto es parecido a lo de curvas, en el sentido de que son continuamente diferenciables. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues eso es lo que vamos a checar. Entonces, la última observación de esta parte, ¿en qué observación voy? La 6. Si solo sabemos que existe la derivada direccional de f en x0, no sabemos mucho de la función. Esa es la moraleja. Hasta aquí con estos ejemplos, ¿esta observación queda clara? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ver la relación entre diferenciabilidad y derivadas direccionales. ¿Qué estamos viendo? Que el hecho de que exista una derivada direccional en un punto ni siquiera nos puede garantizar la continuidad de la función en ese punto, menos nos va a garantizar la diferenciabilidad. Primero vamos a ver, ahorita que pregunta José Ángel esto, primero hay que checar que una función diferenciable en un punto, ¿qué creen? Eso quiere decir que tiene plano tangente en el punto. ¿Podremos garantizar que la f es continua en el punto de tangencia o no? Pero entonces, ¿les queda clarísimo que la diferenciabilidad y la existencia de una derivada direccional son cosas súper diferentes? ¿Sí o no? Va. ¿Puedes repetirlo por fin? Que si te queda claro que es muy diferente que exista una derivada direccional en un punto a que la función sea diferenciable en ese punto. Son cosas bien distintas. Dice Antonino que no, profe. Dale, a ver, Nino, dime la definición de que f sea diferenciable en un punto. No, la voy a escribir, profe, porque no puedo hablar ahorita. ¿Sí me espera? Bueno, o que alguien más me la dicte. Entonces, para la diferenciabilidad, tomo un punto en el dominio y que sea punto de acumulación del dominio. ¿Sale? A ver. F. Esta se la tienen que saber, es clave. F es diferenciable en x0, ¿sí qué?
Obviamente no solo hay que sabérsela, sino saberla utilizar y entenderla, ¿verdad? Es el meollo del cálculo diferencial de varias variables. Lo que pusieron, profe, si existe L lineal Ajá, si existe L de un dominio de un contexto dominio AR. en R2. Ahorita todo lo va a hacer en R2 para que sea más fácil. Lineal, tal que f de x0 más H un vector h es igual a f de x0 más L de h. más L de h más De una rho, función menor, tal que el límite cuando h tiende a 0 el límite cuando la norma de h tiende a 0 o cuando el vector tiende al vector 0 de el error relativo, ¿se acuerdan? sobre h. Es la norma de h. No, en este caso todo real, esto nos da el 0 real, ¿verdad? Simón. Muy bien, sale. Fíjate entre esto, Nino, y la definición de la derivada direccional. Ahora no sé dónde dejé esa definición. Acá está. Fíjate. Fíjate que aquí tú te estás fijando cómo es la función en solo una dirección. Y acá no, porque para tú tomar este límite, te estás acercando a x0 no solo en todas las direcciones, sino de todas las formas posibles a x0. ¿Te queda claro, Nino, cuál es la diferencia entre acercarte en todas las direcciones posibles a x0 y de todas las formas posibles a x0? ¿Nino? Bien. Te acordarás que la existencia de todos los límites direccionales no garantiza la existencia del límite. Eso nos está diciendo que puede ocurrir. Pregunta, ¿eh? ¿Habrá alguna función para la cual existan todos los límites direccionales y que no sea diferenciable? ¿Tiene sentido la pregunta? ¿No, no se entiende la pregunta, Nina? Ajá. Ya te quedó claro que es un límite direccional, ¿verdad? Ah, tú dices que no existe. Ya te entendí. Yo digo que sí puede existir. Por lo que acaba de decir, ¿no? O sea, que existan esas cosas no te dice nada de la diferenciabilidad. A ver, recordatorio. Si f tiene todos los límites direccionales en x0 y son iguales, ya que invertí aquí el orden, pero se entiende, ¿no? No podemos garantizar que f tenga límite. ¿Te acuerdas de esto, Nino?
El ejemplo era la función característica de una parábola, ¿te acuerdas? En el origen. Y que en el origen ese ejemplo nos mostraba, esa función tenía todos los límites direccionales en el origen y eran cero, pero la función no tenía límite en el origen. Porque si tú te acercas al origen, no en una dirección, sino en una curva, como la parábola, vas a ver, y en esa trayectoria y con otra trayectoria, una trayectoria direccional, te das cuenta que el límite no existe. Entonces, ¿También la cruz servía, profe, o no? ahí el problema de la cruz es que no todos los límites direccionales son iguales. ¿Te acuerdas, Gabriel? Sí. Y de la función característica de la parábola, sí, ¿no? ¿Son iguales? ¿Existen y son iguales? Existen todos y son iguales, y sin embargo la función no tiene límite. Ok. ¿Sale? Ahora, ¿qué quiere decir que f sea diferenciable? Que tú puedes aproximar a la función bien con una lineal, donde lo bien significa esto. Pero esto quiere decir que el error relativo tiende a cero, te acerques como te acerques x0, porque aquí lo que se va a hacer es el incremento. Y cuando el incremento se va a cero, esto se está yendo a x0. Entonces, Nino, después de que te recordaron esto, ¿qué opinas de esta pregunta? Y los demás, ¿eh? Pues a mí me suena que sí existe, ¿no? A Sí que existe. por lo menos, Nino, esto te debería de meter ruido y decir, ay, pues se ve feo, pero capaz que sí. ¿Cómo ves, Nino? ¿Sale? Ahora, ahorita, por la hora, me voy a centrar no en esta pregunta, sino en qué pasa con los límites direccionales si la función es diferenciable. Vean esto. ¿Qué me pueden decir de los límites de las derivadas direccionales si la f es diferenciable en x0? O sea, se cumple esto. Pues que ahí sí sería que existen y son las mismas, ¿o no? No, mentira, No olvídese. pueden ser las mismas por los ejemplos que vimos, ¿no? Sí. Pero pues vamos a sacarlo de aquí, ¿no? Porque como la h es cualquier incremento que tienda a cero, en particular lo podemos tomar de manera que el incremento h sea un múltiplo de un vector direccional u, unitario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las derivadas direccionales en x0 si f es diferenciable en x0? ¿Sale? Entonces, pues tomamos un vector unitario, sea h igual a h veces u.
con h real. Entonces saben que f de x0 más h veces u es igual a f de x0 más la lineal, que ¿quién era la lineal? Ya sabíamos quién era la lineal. ¿Quién era la lineal? ¿El plano tangente? La gráfica de la lineal es el plano tangente, pero ¿quién es la función lineal? Porque fue lo que probamos el otro día. Cuando es diferenciable, vimos que existen las parciales. ¿Y quién es la lineal? ¿Quién es el...? Acuérdense que el gradiente, ¿verdad? Evaluado en el incremento. O sea, es el gradiente de f en x0. Este es el vector que le da la pendiente, la inclinación al plano tangente. Punto, el incremento. Y el incremento aquí es h veces u. Más el error. ¿Esto qué implica? Bueno, como... Bueno, antes de la implicación. Como el límite, cuando h tiende a cero real, de EHU sobre h es cero, ¿están de acuerdo en esto? Por la hipótesis de que es diferenciable. ¿Esto está claro? Entonces, el límite, cuando h tiende a cero, ¿a qué es igual el error? Pues a la diferencia entre f de x0 más h veces u menos f de x0 menos la lineal, que es el gradiente de f en x0, punto h veces u, chin, el paréntesis iba antes, pero, y todo esto entre h, esto es cero. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Ya vieron de dónde va a salir la derivada direccional? Es esto entre la h, ¿lo ven? Así es. Entonces, ¿qué cosa? Ahora, vean que el gradiente no depende de la h. Entonces, esto lo puedo pasar sumando, dividiéndolo entre h. Entonces, ¿qué obtenemos? Entonces, el límite, cuando h tiende a cero, de f de x0 más h veces u menos f de x0 entre h es igual a ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo otro no depende de h? Ah, bueno, déjenme ponerlo aquí. Una observación antes de escribir lo otro. El gradiente de f en x0 punto h veces u entre h es igual a ¿qué? Como es lineal, la h sale, ¿verdad? ¿Lo ven? Y al salir la h y dividirlo entre h, ¿qué me queda? Simplemente el gradiente de f en x0 punto u. ¿Lo ven? Y eso es lo que paso sumando, porque al sustituir eso ahí me queda que esto es el gradiente de f en x0 punto h, punto u, perdón. Pero vean qué maravilla de expresión. ¿Esto quién es? Pues la derivada direccional. La derivada direccional en x, de f en x0
en la dirección de U. Entonces, ¿cómo responden a esta pregunta? ¿Qué pasa con las derivadas direccionales en x0 si f es diferenciable en x0? Bien, José Ángel tuvo la reacción que esperaba yo. Espero que los demás también estén sorprendidos. O sea, es súper fácil calcular la derivada direccional para las funciones diferenciables. Entonces ya tenemos un teorema, ¿no? Y que ya lo probamos. ¿Qué dice el teorema? A ver, Luis Rodrigo, ¿me lo puedes dictar? ¿Cómo empieza? Muy bien, f, una función que va de un dominio en Rn ya general de una vez. Es cierto, las pruebas se hacen. Si se fijan, la prueba es la misma para funciones de Rn a R. No importa, Luis Rodrigo. Tal que f es diferenciable en x0, que es un punto interior de D. Me lo tomo en el interior para que todas las derivadas direccionales estén definidas. Entonces, ¿qué? La Entonces, que escriba. pues no sé, esperamos tantito, Luis. ¿Estás escribiendo? Entonces, ¿qué? Con calma, tranquilo. O que te ayude Gabriel. No, yo mejor me callo. Ah, Vale, chale. te Bueno, escogió. Rífate, dice Luis. entonces, la derivada Pues, direccional, la derivada de f en x0 con la lo voy a dirección. poner así. Existen Ah, ok. todas Las derivadas direccionales. las derivadas direccionales y la derivada direccional de f en x0 en la dirección de u es igual a ¿qué? Es igual al gradiente de la función en x0 por el vector unitario. Punto u. Exacto. Maravilla. ¿El regreso se valdría? Que tiene que ver con la otra pregunta, ¿no? Ah, sí, con la primera que hizo. Cierto. ¿Qué sospechas? Pues no. Que no se va, hasta ahorita lo pongo como sospecha. Ojo. Observación. Sospechamos que no se vale el regreso, por lo que pasa con que los límites direccionales no garantizan la existencia del límite. Pero antes de clavarme en esto, porque ahorita ya no me va a dar tiempo, me paso la interpretación geométrica de qué significa esto, porque es una maravilla. Es muy bonito. Profe, ¿puede volver una hoja? Voy. ¿Es esa? No. Esas son dos hojas. O sea, una hoja. La anterior a esa. ¿Qué decía? Creo que es esa. Sí, es esa. A ver, abajo. Es que no vi bien qué di. Sí, abajo. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué dice después de H de U? O sea, cuando se cierra el último corchete. Por 1 entre h. Ah, vale. ¿Vale? Sí. Bien. Observación. A ver, primero, si ustedes tienen una lineal, en este caso, ¿cómo es la gráfica
del gradiente de f en x0 punto, ahorita h con cualquier incremento, ¿sale? Para luego ver qué pasa con cuando h vale u. Bueno, pues nos tomamos acá la gráfica y ya saben que este plano, cuando toman los vectores canónicos, cuando toman los cortes canónicos, la intersección con los planos canónicos verticales les dan unas rectas ¿sale? De manera que el plano es un plano que, digamos, se ve así, ¿no? ¿Lo ven? Y es todo el plano, pero solo dibujo este pedacito. Como es lineal, H lo vamos a tomar como H1, H2, que esto es igual a H1 por E1 más H2 por E2, ¿sí o no? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, el gradiente de f en x0 punto h es igual a ¿qué? Como es lineal, a h1 por el gradiente de f en x0 punto e1 más h2 por el gradiente de f en x0 punto e2. Pero esto que es igual, ¿quién me da un vector punto e1? La primer coordenada del vector. O sea, h1, la parcial de f respecto de x en x0, más h2 por la segunda coordenada del gradiente, que es la parcial de f respecto de y en x0. O sea, es una combinación lineal de las parciales. No más ¿Sale? Y si ustedes se toman un vector... ¿Eh? ¿Qué pasó? que se ve bonito cómo encaja eso. Es que todo encaja. Esto es como un rompecabezas, pero donde las piezas son complicadas porque son teoremas, ¿verdad? Todas las Y matemáticas geometría y demás. prácticamente son puzzles. Si ustedes se toman los vectores unitarios, se toman aquí la circunferencia unitaria y el vector u anda por aquí, digamos. Lo que hacen es subirlo al plano. ¿Sale? Y ese corte en la dirección de u les da una recta. ¿La ven? La pendiente de esa recta es esto. O sea, es la derivada direccional de la función lineal. Es la pendiente de la recta que, ¿cómo obtenemos esta recta azul? Es la intersección de la gráfica de la lineal, de la gráfica, sí, de la gráfica de la lineal con el corte direccional en la dirección de U. Le voy a llamar la recta T sub U. ¿Por qué se va a llamar la recta T sub U? Porque va a ser la recta tangente a la superficie en la dirección de U. ¿Lo ven? De la recta T sub U, que es la intersección de la gráfica de esta función
intersección, el plano vertical en la dirección de U. O sea que T sub U es el corte direccional de este plano. Es el corte direccional de la gráfica de el gradiente de f en x0 punto h en la dirección de U. ¿Lo ven? ¿Sale? Ahora, cuando trasladamos la gráfica de la lineal, porque si no, no me cabe todo, al punto x0, f de x0, que esto está en la gráfica de f, obtenemos el plano tangente. Que le llamamos P sub T. ¿Se acuerdan? En x0. El corte direccional del plano tangente en x0 en la dirección de U nos da una recta paralela, o bueno, nos da la recta T sub U, pero trasladada, ¿no? T sub U trasladada de manera que el corte pasa por x0, f de x0. ¿Sale? Ahorita hago el dibujo. Pero espero que ya se lo estén imaginando. La pendiente de esa recta en ese plano la pendiente de esa recta en el plano del corte direccional es la derivada direccional de f en x0 en U, con la dirección U. Tal recta es tangente al corte de f en x0 en la dirección U. Ahora sí hago el dibujo.
Aquí está su pañuelito. Aquí está X0. Acá está el vector U. Entonces les da este corte. ¿Sale? El plano tangente se ve algo así, digamos. Está chuequito, ¿no? Va de subida, digamos. Y el corte de ese plano tangente les da una recta que va a ser la tangente a este corte, en este punto. La pendiente de esta recta en ese plano de ese corte es la derivada direccional. Entonces, esta es la recta tangente en la dirección de U, trasladada para que ya pase por aquí. Y este es el corte direccional de F. Y este es el plano tangente. ¿Lo ven? ¿Se ve o no se ve? Y si toman distintas U's, les dan las distintas pendientes de esas rectas tangentes. Exactamente, Jorge Luis. Bueno, ¿listos para sorprenderse más? Sí, pero antes puedo mover tanto a la derecha la hoja por fin. Espérame tantito, déjale, tomo la foto. A la derecha. Golpe Ahí, ¿no? Simón, ya está, profe. Ya igual, ya está. Gracias. Perfecto. Ahora, si F es diferenciable en X0, diferenciable en X0, entonces la derivada direccional es el gradiente de F en X0 punto U. Pero de acuerdo a las propiedades del producto interior, ¿esto qué cosa es? Para que vean que vamos a usar todo, ¿eh? Nom, 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 nom. ¿Quién Lo de, era? Que tenía que ver con la estructura angular del espacio, ¿se acuerdan? sería lo de la desigualdad del triángulo. No, no, no. A ver si alguien se acuerda. Pero no es seno, ¿no? Por ahí va, Marco. Coseno, ¿verdad? Por las propiedades geométricas del espacio euclidiano, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es el producto punto de dos vectores en Rn? O en nuestros ejemplos es en R2, pero en general esto se vale en Rn. ¿Esto a qué es igual? ¿Ya se les olvidó esa identidad? Pero no es coseno de X0. Es el producto de las normas, de los vectores, o sea, es la norma del gradiente por la norma de U por el coseno del ángulo, donde alfa es el ángulo entre el gradiente y U. ¿Se acuerdan de esto? Como U es unitario,
la derivada direccional, que bueno, es el gradiente de f en x0 punto u, ¿a qué nos queda? Pues a la norma del gradiente de f en x0 por el coseno del ángulo. ¿Sale? Entonces, si ustedes dejan fijo x0 y ustedes van variando la dirección, ¿en cuál es la dirección y sentido de máximo crecimiento? Porque alfa, ¿de dónde a dónde va? De 0 a Fíjense, 2%. si ustedes tienen aquí x0, el vector gradiente pues apunta y es de un tamaño que no sabemos, pero aquí está el gradiente de f en x0. Y vamos a pensar que aquí está el vector unitario u. Aquí el ángulo entre estos es alfa. ¿En qué dirección, cuándo se alcanza el valor más grande de esto? Aquí lo que está variando es la alfa, solo depende de la alfa. ¿Cuándo alcanzamos el valor más grande? La alfa, ¿de dónde a dónde va? Alfa va de 0 a 2pi, ¿verdad? Así es. Entonces, al variar alfa, al variar u, solo cambia alfa. Solo cambia alfa. Entonces, ¿en qué momento obtienen el valor máximo? Pero su variable es la alfa, ¿eh? Esto es una función de RNR, ¿lo ven? Entonces, la derivada direccional de f en x0 en la dirección de u, esto solo depende de alfa, del ángulo alfa. Y esto es el gradiente de f en x0 punto u, que solo depende del ángulo entre el gradiente y u. Y esto es igual a la norma del gradiente por el coseno de alfa. Esto es una... vista la derivada direccional en x0 como función de alfa, tenemos una función de R en R. ¿Sale? Esto es una constante. Está fijo. De manera que la función que depende de alfa es derivable. El máximo de esta función se alcanza cuando alfa vale ¿qué? Pi medios. No, baboso. 2pi. Solo Cero. depende del coseno, ¿no? Exacto, por eso. Sería 0 o 2pi. Pero si el ángulo es 0 o es 2pi, es el mismo ángulo, ¿no? O sea que cuando alfa vale, Múltiplos de 2pi. o 0, ¿no?
porque estamos tomando el ángulo solo de 0 a 2pi. Entonces, ¿cuál es el siguiente teorema? Pues que la derivada direccional si f es diferenciable en x0, la derivada direccional alcanza su máximo cuando el gradiente está en la misma dirección y sentido que u. ¿Puedes subirme a la hoja, porfa, profe, antes de que la cambie? No, porque me queda poco tiempo, ya mandé la foto. Perdón, que me quedan 3 minutos. Pues, ¿qué dice el teorema? Si toman una función de un dominio en Rn a R, x0 en el interior de D, f diferenciable en x0, entonces, la máxima derivada direccional, este es un teorema súper importante. La máxima derivada direccional se tiene cuando u y el gradiente de f en x0 tienen la misma dirección y sentido. Y ya lo probamos con lo del coseno. Es decir, que ¿cuál es la interpretación geométrica cuando ustedes dibujan el vector gradiente en x0? Pues que si ustedes se imaginan la superficie de la función y avanzan en la dirección y sentido del gradiente, es la dirección en donde la función, la empinada para subir, la inclinación para subir la montaña es la más grande. ¿Lo ven? ¿Hacia dónde va a ser el mínimo? Además, el mínimo se alcanza cuando alfa es ¿cuánto? Pues cuando el coseno vale menos 1, ¿no? O sea, Pi. en pi, ¿verdad? O sea, ya no me cabe aquí, pero es cuando el gradiente y u tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Lo escribo en otra hoja, ya estoy acabando. Ya nada más escribo al final de esa observación o de este enunciado, de este resultado y ya. Y el miércoles le seguimos con todo lo que fue saliendo. Entonces, la derivada direccional alcanza el mínimo cuando el gradiente de f en x0 y u están en la misma dirección y sentidos contrarios. Y ya, con esto acabo hoy. Está bonito, ¿no? O sea, que si tú quieres bajar de la montaña lo más rápido posible rodando, te comes varios pasteles y te lanzas en la dirección contraria, o sea, en la dirección del gradiente de u, pero con sentido opuesto y solito vas a rodar lo más rápido posible, así te vas a ir, así vas a bajar más rápido la montaña, ¿verdad? Bueno. Sale, nos vemos el miércoles. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Nos vemos, profesor. Bye. A ver, me quedo todavía por si hay dudas.
Y seguimos grabando, que no acaben las dudas, aunque los demás se tengan que ir. Pero pueden ver la grabación. ¿Ya no hay dudas? ¿Todo salió perfecto? ¿O le piensan a las dudas y si quieren las retomamos el miércoles? Porque todavía vamos a seguir trabajando con derivadas direccionales. Sí, hay que procesar esto. Son muchas cosas. A ver, profe, yo tengo una duda, pero bueno, si me pongo a buscar imágenes de análisis vectorial y eso, o cosas de física, lo que les ocurre esto, o que se puede aplicar, me aparece muchas veces como un plano y como que varias flechitas, así varias. Entonces, Seguramente puede ser el campo gradiente o un campo cualquiera. No sé si esta semana o la siguiente ya empecemos a hablar de campos. ya, ¿Vale? pero sí lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver una introducción. Ok, O sea, acabando lo de derivadas direccionales y parciales, hasta ahí llega la evaluación. ok, Y lo demás es introducción a todo lo que nos falta del cálculo diferencial de varias variables. ok. Y ya lo demás se sigue con cálculo 4, ¿no? Ajá, o sea, este semestre vamos a ver una introducción a todo lo que nos falta y ya lo vemos bien con demostraciones y todo en cálculo 4. Ok. ¿Vale? Va. Oiga, profe, ¿ya checó lo de su internet? No he checado, pero ahí funcionó bien, ¿no? Ujú. O sea, pero entre la página que le envié para ver si le llega o más o menos le llega lo que está contratando supuestamente. Es que, ¿sabes qué? O sea, varias veces que he hablado a Telmex para eso. Ah, si quieren ya pueden parar la grabación. Ya voy.